Buenas noches. En verdad que es un privilegio estar en la casa de nuestro Señor, donde le alabamos, le adoramos, y hoy estamos en la mesa del Señor para recibir ese alimento, su palabra. Y yo creo que si usted viene con ese deseo, usted va a ser llenado o llenada por el poder de la palabra. Necesitamos tener esa plena convicción cada día que usted venga y cada día que usted tenga la oportunidad de entrar a la presencia de Dios, entre y platique con Dios, que verdaderamente pueda producir usted una auténtica fe en este Dios verdadero que tenemos. Nosotros no vamos a lograr nada si no nos metemos en serio con Dios. Y creo que los tiempos no son para perder el tiempo en otras cosas que no sea en lo propio de Dios, no en lo propio de nosotros, sino en lo propio de Dios. Y yo creo y siempre he creído, ¿verdad? Y hoy con mayor razón, estos tiempos que nuestro precioso Dios viene, debemos estar preparados. En todo este tiempo que Dios nos ha hablado a través de estas enseñanzas que nos han dado, hemos visto realmente cómo Dios está tratando, más bien cómo Dios está limpiándonos cada día, de una manera muy grande, una manera poderosa, de una manera muy, muy tremenda. Entonces, si Dios nos está limpiando, es que un propósito grande de Dios viene a nuestras vidas, ¿verdad? Es un propósito grande que Dios tiene para con todos nosotros. Entonces, escuche esto. Dice la Escritura que nosotros somos sus hijos. Fíjese, Él nos considera hijos. Ahora, nosotros le consideramos papá, nosotros le consideramos nuestro Señor. En Escritura, en Mateo, en Malaquías, el Señor lanza, ¿verdad?, una situación para darles a conocer a aquellos que le dicen Señor, y lanza así y les dice, bueno, ¿cómo es que ustedes me dicen Señor? Pero quiero preguntarles, dice el Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Verdad? El Señor reclama lo de Él y Él tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque si nosotros nos consideramos como sus hijos, como tales, debemos actuar, ¿verdad? Creo que le vuelvo a repetir, es tiempo de ya no perder más tiempo en cosas que no edifican nuestra vida, en cosas que al contrario nos están estorbando para llegar a su presencia. Pero vamos a orar, vamos a clamar a Dios, que Dios nos bendiga. Padre, te honramos, te alabamos, mi Señor, y sabes, mi Dios, queremos con todo nuestro corazón confiar en ti, Señor, depender de ti, Señor, y sobre todas las cosas, bendito Señor, agarrarnos, Señor, con las uñas y con los dientes de ti y no soltarnos, Padre. Ayúdanos, mi Señor, en esta situación que estamos viviendo cada día, porque cada día dice tu palabra que trae su propio mal. Y nosotros queremos, mi Dios, aprender a confiar en ti, aprender a depender de ti como te lo estamos compartiendo, mi Señor. Bendice esta congregación hermosa, Señor, que está aquí presente, por nuestros hermanos que no han venido también, bendíceles, por los que no han querido venir y se van a otros lugares, Señor, tú tienes el control de ellos, Padre, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Los que estamos aquí, mi Dios, pues estamos esperando tu bendición, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartirles una escritura que sí me gustaría que ya en su casa usted, con más tranquilidad, la lea completa para que vea usted lo maravilloso que es nuestro Dios. Fíjese, es en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, se lo voy a leer en una versión diferente, ahorita le voy a decir cuál es. Segunda de Crónicas 32,
versículo 8. Aquí esta versión, Dios habla hoy, TLA, dice: el rey de Asiria confía en su ejército. Escuche, pero nosotros tenemos a Dios de nuestra parte y Él peleará por nosotros. Una promesa, ¿verdad?, que el Señor nos hace a nosotros. Y la otra, y la escritura que quiero también compartirle, en 32:8, fíjese lo que dice la Reina Valera. Dice así, dice: con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos, y Él peleará nuestras batallas. Y más enseguida dice: y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Entendamos esto. Hay algo muy importante y la verdad, algo que debemos de entenderlo con mucha claridad. Dice la Escritura: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice. Y si la palabra de Dios nos está enseñando, ¿verdad?, acerca de cómo es el poder de Dios, entonces tenemos que tomarlo muy en serio. Dios tiene un control grande. Por eso nosotros, hermanos, debemos de ser obedientes a todos sus mandamientos. Le quiero decir algo: ¿cuesta ser obediente? Le quiero decir sí, y mucho. Por eso el Señor dice que aquellos que le iban a seguir, ¿verdad?, era necesario que tomaran su cruz, ¿verdad? Era necesario que se negaran a sí mismo, ¿verdad? El que era enojón, pues tiene que negarse y ya no seguir con esa actitud de enojo. Aquel que decía mentiras, y es el tiempo de que no diga mentiras y se niegue a sí mismo y hable verdad. Eso es a lo que se refiere. O sea, nosotros tenemos que tener una transformación grande. ¿Por qué? Porque si nosotros decidimos por cuenta propia seguir al Señor, Él quiere que verdaderamente nosotros seamos obedientes. Y no se está refiriendo a una perfección, se está refiriendo a que cada día nosotros seamos mejores personas. Mire, tenemos una responsabilidad, escúcheme, una responsabilidad muy grande. Todos los que nos decimos ser cristianos tenemos una gran responsabilidad. Y al decirle esto, créamelo, platicaba hace unos momentos con unas hermanitas, y yo le comentaba, ¿verdad?, que a veces nosotros, la palabra nos enseña, los mismos pastores, los mismos evangelistas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Dicen, ¿verdad?, que nosotros pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Pon tu mirada en Cristo, pon tu mirada en Dios, no te fijes en el hombre, pon tu mirada en Cristo. Y es una gran verdad. Pero también aquí hay una gran responsabilidad por parte de nosotros, que nosotros debemos de ser un ejemplo vivo de quien vive y reina en nuestros corazones. Escúcheme. ¿Por qué? Porque la gente, ¿cómo va a ver a Cristo reflejado si no lo ve en nosotros? Usted le dice: busca a Dios. Usted le dice: pon tu mirada en Cristo. Y la gente le dice: sí, pero ¿dónde lo veo? ¿Para dónde volteo? Pues dice la Biblia: buscad su rostro y viviré. Sí, pero ¿cómo? Y ¿saben qué, hermanos? Tú y yo tenemos una gran responsabilidad de dar a conocer a Dios, de dar a conocer precisamente a la gente a Cristo. En un día escuché las mismas palabras donde la gente decía: mira, le decía: mira, ya no me hables de Dios, ya no me hables de Dios, preséntamelo a través de tu vida. Hermanos, es una gran responsabilidad que tenemos y debemos de tomarla muy en cuenta, porque esto es obedecer a Dios, esto es negarnos a nosotros mismos y tomar verdaderamente con seriedad esta vocación que nosotros tenemos. La Biblia habla de la obediencia. ¿Y qué pasa si no eres obediente? También habla de la desobediencia y de la obediencia. Y yo creo que nosotros hemos estado entendiendo plenamente qué es obedecer y qué es no obedecer, ¿verdad? Y yo considero y he considerado, le quiero
seguir insistiendo en esto, que tenemos que aprender a obedecer. Nos va a costar, le quiero volver a repetir, no es fácil ser obediente, pero Dios hace una promesa grande, que todo lo que pidieras al Padre en el nombre del Señor Jesucristo os será dado. Y esto nos da la gran oportunidad y la gran esperanza de que sí podemos ser mejores. ¿O no cree usted? ¿No cree usted eso? Yo creo que sí, que cuesta trabajo obedecer. Sí cuesta trabajo obedecer. Pero si nosotros nos hemos propuesto en nuestro corazón, nos damos cuenta de que el ejemplo al cual tenemos que seguir es Cristo. Haya pues este sentir que hubo en Cristo, que siendo en forma de Dios, no se aferró, fíjese, y subió a la cruz, ¿verdad? Subió a la cruz demostrando su obediencia. Por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y yo creo que si nuestro ejemplo perfecto es Jesús, entonces nosotros tenemos que seguir las pisadas de Jesús. No te van a crucificar, no nos van a crucificar. Pero también dice la Escritura que aquel que pierda su vida por causa de Jesús, ¿qué va a pasar? La va a encontrar. Y aquel que quiera guardar su vida, cuidar su vida, la va a perder. Aquí la enseñanza, aquí el propósito es que usted debe de entenderlo y grabarse bien, meterlo bien en su mente y en su corazón, que es de vida o muerte la obediencia. Y tenemos que caminar sobre ello. Es un tema, quiero decirles que es demasiado extenso. Toda la Biblia habla de la obediencia, ¿verdad? Yo creo que es tiempo de que nosotros en verdad tengamos ese deseo de obedecer a Dios en todo lo que Él nos pida. Es importante, hermanos. No podemos continuar porque el desobedecer a Dios, le quiero repetir, trae grandes consecuencias, ¿verdad? Entonces, obedecer a Dios, ¿verdad? Es el sentir de que obedeciendo a Dios ni siquiera se negó Jesucristo a morir en la cruz. Entonces, en Mateo 26, 36 y 39, yo se lo voy a leer si quiere. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, o sea, los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, se fue a aquel lugar, al Getsemaní, y se comenzó a angustiar, dice la Escritura, que en gran manera. Y fíjese, entristecerse. Él sabía la situación que iba a vivir, ¿verdad? Y dice aquí, dice, mi alma está muy triste. ¿Y hasta dónde? Hasta la muerte. Les dice, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, escuche, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero él reconoció: Señor, si es posible que yo no pase por esto, pero ¿sabes qué, mi Señor? No se haga mi voluntad, dice aquí, no sea como yo quiero, ¿verdad? Sino como tú quieres, Señor. Y otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, que yo la beba, dice, pero hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad. Todo va muy bien, todo marcha muy bien cuando todo precisamente está bien, tanto para malos como para buenos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, verdad? ¿Qué pasa cuando Dios nos pide algo? ¿Qué sucede en nuestras vidas? No nos gusta, ¿verdad? Pero repítote esta palabra: no sea como yo quiero, decía Jesús, sino como tú. Ese es el sentir que nos dice la palabra de Dios que debemos de tener, no como nosotros querramos,
No, claro que no, sino como Dios quiere. Ahora, es fácil ser obediente cuando todo va por el camino que queremos, cuando Dios nos da el deseo de nuestro corazón. Sí, no, pues es fácil, ¿verdad? ¿Verdad? Lo recibimos con mucha alegría, ¿verdad? Sin embargo, sucede algo. ¿Qué hacemos cuando las cosas no suceden así? ¿Qué pasa? Y a veces lo tomamos como una prueba, ¿verdad? Algunas veces. Hermanos, que oren por mí, porque la verdad estoy pasando por muchas pruebas, ¿verdad? Porque ya no debes actuar de una forma mala, sino tu conducta debe ser buena cada día, ¿verdad? Y para ti se te hace una prueba, probablemente puede ser una prueba, ¿verdad? Pero nosotros debemos de hacernos el ánimo de tener este sentir que tuvo Cristo también. El ser cristiano no es algo, no es dulzura, por decirlo así. No es algo que tú digas, ay, soy cristiano, aleluya, gloria a Dios. Sí, tienes que decirlo. En todo tiempo, bendecida Jehová, porque así dice la palabra. En todo tiempo tenemos que orar. Es importante hacerlo, ¿verdad? Que las pruebas vienen, sí vienen las pruebas. Y siempre van a venir. Siempre vamos a tener una lucha. Siempre vamos a estar en batalla. De nosotros depende tener la victoria o no tenerla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo reaccionamos? Escúchate, lo voy a repetir. ¿Cómo reaccionamos cuando los planes del Señor parecen ser diferentes a los nuestros? Nos molestamos con Él. Algunos dicen, ponte a orar, ora y ayuna para que Dios te cumpla lo que tú quieres. Deleítate a sí mismo. Es un versículo que tiene sus restricciones, pero es un versículo donde habla así: deleítate a sí mismo Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero a veces nosotros lo tomamos así muy generalizado, siendo, me voy a deleitar en Dios y Dios me va a bendecir con esto. Lo que yo quiero es esto y esto. Quiero un buen novio, quiero una buena novia, quiero un buen carro, quiero un buen trabajo, etcétera, etcétera. Pero no es lo que quiere decir ese versículo. Por eso te repito, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos cuando los planes del Señor parecen diferir o diferente, ¿verdad?, a los nuestros? Allí está la diferencia entre el ser obediente y desobediente. En tiempos felices, ambos reaccionarán igual. La felicidad no es lo que causa la caída de la gente de la segunda categoría de la parábola, o sea, hablando de la parábola del sembrador. Escucha, lo contrario, como Jesús dijo, reciben la palabra con gozo. Sí, bien gozosos, ¿verdad? Lucas 8:13. Pero no perdura en la primera tribulación y caen. ¿Por qué? Porque no están bien cimentados, porque quieren lo que ellos quieren, no lo que Dios quiere. Dice el Señor, y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y es lo que menos queremos, ser mansos y humildes. Hoy, ¿por qué me va a enseñar? ¿Por qué me tiene que decir lo que yo tengo que hacer? No porque uno quiera que ustedes cumplan los caprichos de nosotros, sino que tú aprendas, porque la palabra de Dios lo dice, no lo decimos nosotros. La palabra de Dios lo dice. Es como cuando a veces le dice usted a una persona, hace tiempo, ¿verdad? Me decía una persona, hermano José, qué milagro, ya tenía mucho que no te veía. No, pues es que estoy yendo allá, ya ve que es lo mismo. Pues sí, pero no, más bien no. Pues es lo mismo, hermano, pues mire, la palabra de Dios allá y la palabra de Dios acá y acá. No, tú tienes que estar donde Dios te puso. ¿Dónde te puso el Señor? Pues aquí tienes que estar, por decir acerca de la obediencia. Y debemos de ser obedientes. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que nos sometamos a vuestros pastores. ¿O no dice así? Ahora, tenemos que aprender eso. A veces somos muy sabios porque pensamos que así está lo correcto, pero no es así. Entonces, el obedecer a nuestros pastores, estamos obedeciendo a nuestro Dios. Y cuando nosotros somos rebeldes, estamos desobedeciendo a Dios. Fíjese qué cosas tan tremendas. Entonces, te vuelvo a compartir.
Pero esta persona, hablando de estas personas que empiezan bien, ¿verdad? No perduran. En la primera tribulación caen. Cuando lo que Dios quiere para nosotros no es lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Ahora, la voluntad desobediente huirá, mientras que la obediencia permanece diciendo sí. Dice sí, es importante la obediencia, es mejor que el sacrificio. Y déjeme compartirle una historia que sucedió en la Escritura en Samuel. Nos habla de esta historia, una historia que vamos a aprender y ya la sabemos, ¿verdad? En Primera de Samuel, se lo voy a leer, le voy a dar las escrituras, ya usted lo lee en su casa, si lo va a apuntar, apúntelo. En Primera de Samuel viene una historia bien conocida, la historia del levantamiento y caída de Saúl en el pueblo de Israel. Saúl fue escogido por Dios para ser el primer rey de Israel. Y déjeme decirle algo, no porque Dios lo quisiera, sino porque el pueblo quería tener un rey como todas las naciones. Y el Señor les dijo, miren, un rey les va a pedir cuentas de esto, de esto. No le hace, queremos un rey. Bueno. Entonces, lo que hizo el Señor, ¿verdad? Escogió a este hombre, a Saúl, fue escogido por Dios para ser el primer rey de Israel. Y precisamente fue el primer rey. En el principio, escuche, las características que él tenía. Era humilde, sí, era humilde. De hecho, en el día de su proclamación como rey de Israel, se escondía de la gente, sencillo y humilde. En Samuel 10:22, sin embargo, su humildad no duró mucho, pronto se convirtió en orgullo y precipitación por actuar conducido por el pueblo, porque permitió que el pueblo lo condujera, ¿verdad? En lugar de someterse, escuche, al Señor. En 1 de Samuel 13 vemos su primer rebelión. Saúl y el pueblo esperaron a que Samuel viniera para el sacrificio, mientras que los filisteos estaban listos para pelear al otro lado. Samuel llegó tarde. O sea, él tenía que haber esperado, Saúl tenía que haber esperado y no tenía por qué haber hecho ese sacrificio. ¿Por qué? Porque no era su papel de él, ese papel era de Samuel. Sin embargo, notamos la gran rebeldía. Digo, pues no viene Samuel, yo lo voy a hacer a mi manera. Porque él pensó que estaba haciendo lo correcto. La escritura dice, ¿verdad? Muchos somos sabios en nuestra propia opinión, ¿verdad? Pero esto le correspondía a Samuel hacer ese sacrificio. Sin embargo, él lo hizo. Viendo esto, Saúl hizo lo que no debía hacer, lo que no debía de haber hecho, ¿verdad? Ofreció él mismo el sacrificio. El obediente, escuche, como parte de reflexión, una persona obediente, escuche, espera a Dios y guarda sus mandamientos, no importándole lo que le cueste. Le vuelvo a repetir, el obediente espera a Dios y guarda sus mandamientos, no importándole lo que cueste. No se avientan y hacen las cosas porque quieren hacerlas, sino que han aprendido a esperar en Dios. Y Dios nunca llega tarde. A veces los jovencitos y las jovencitas se desesperan. Y no únicamente los jovencitos y las jovencitas, sino también los adultos. Sino también estamos tan desesperados que hacemos las cosas a nuestra manera, y lo he repetido muchas veces, porque es importante. Y pagamos unas consecuencias como no tiene usted idea por desobedientes, que aunque déjeme decirle, sabemos lo bueno y sabemos lo malo. ¿O no es así? Lo sabemos perfectamente, pero nos desesperamos, y a veces el joven o la joven o el adulto dicen, pues es que ya esperé mucho tiempo
Yo pensé que si no agarraba este camión o este tren, ya no iba a agarrar nada. Por eso me aventé y las consecuencias son trágicas por la desobediencia que muchas veces tomamos esta actitud tan fea. Mira, te repito otra vez. El obediente espera a Dios y guarda sus mandamientos, no importándole lo que le cueste. Así es. Por otra parte, el desobediente es obediente mientras las cosas marchan bien, ¿verdad? No obstante, cuando las cosas cambian, entonces las toma en sus propias manos, diciendo lo que a su propio juicio considera. Sí, así dice, bueno, yo considero pertinente esto, y lo toma así, porque así es. Piensan que han esperado mucho y que al final del día tienen que hacer algo. Samuel llegó, escuche, exactamente cuando Saúl había terminado el sacrificio. Sin embargo, no le traía muy buenas noticias este varón. Qué tremendo, hermano. Por eso, en un principio, al hablarle a usted de todo esto, usted debe saber que todo lo que vaya a hacer o los planes que tenga usted deben de ir de acuerdo a la voluntad de Dios. Si no es así, no se mete en problemas. No se mete en problemas. Esto puede ser desastroso. Sí, puede ser muy desastroso. Entonces, en 1 Samuel 13 y 14, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente, Samuel, fíjese lo que le dice, locamente has hecho esto. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiere confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Estaba yo hablando ayer en una reunión de pastores, compartiendo con mis hermanos pastores. Éramos como alrededor de unos 10 pastores, ¿verdad? Hubo una reunión y ya otras personas se fueron, pero nos quedamos como 10 pastores y yo comentaba con ellos la gran responsabilidad que tenemos como pastores, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos en sentido figurado, un rebaño de ovejas, en sentido figurado, ¿verdad? Un lugar donde tenemos que trabajar la tierra o donde tenemos que trabajar con las ovejas. Y yo les comentaba a ellos, miren, quiero decirles algo. El otro día fui a una reunión y me vine muy molesto, en verdad, enojadísimo, porque yo les decía a ellos, muchos aplaudieron algo que no debió de haber sido así. Y me dice uno, dice, ¿qué te molestó? Miren, les voy a decir que se supone que tú y yo tenemos un llamado por parte de Dios. Y ese llamado tenemos que ser muy obedientes, muy cuidadosos de hacer como Dios nos manda que hagamos las cosas. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando con tierra ni con animales. No, estamos trabajando con personas, con hijos de Dios que fueron comprados con su sangre. Y dicen, pues sí, pero el punto es que debemos de ser obedientes, pero ahí les va. Me molesté porque nosotros debemos de estar completamente seguros que Dios nos hizo un llamado y que nosotros, de acuerdo al llamado, tenemos que ser obedientes. Y quiero decirles esto, se paró una persona y yo pues, estaba como que me volví a calentar en la sangre otra vez ayer. Le digo, se levantó un fulano, así, y se me quedaron viendo así como, ¿qué pues, no? Dice, sí, le digo, se levantó un fulano y dijo, miren, yo soy pastor de aquí de Tonalá, pero ahorita, gloria a Dios, dejé el ministerio y ahorita ando en la política, amén, gloria a Dios. Y muchos le aplaudieron. Y dice un hermano, dice, sí, yo sé quién fue él.
Y ya dice el otro, sí, pero nosotros no aplaudimos. Le digo, pero casi estuvieron de acuerdo, porque yo mejor me fui hasta atrás bien enojado, pero enojadísimo me fui, pero hasta mero atrás. Ahí teníamos en una mesa grande y ahí teníamos el nombre para sentarnos ahí, pastor fulano con su esposa X, ¿no? Y yo la verdad dije, no, yo no me siento ahí, la verdad. Estaba muy molesto porque se supone que Dios nos da una encomienda y tenemos que llevarla como debe de ser. Y la verdad les dije, y yo me siento mal porque entonces me quedo pensando si realmente recibió el llamado como pastor. A lo mejor no, a lo mejor él se puso. Y nosotros tenemos esa responsabilidad de ver todas las almas que tenía, ¿dónde están? Entonces no es pastor. Y ya habló otro hermano y dice, pues es lo que también tenemos que ver en la alianza de pastores, cómo vamos a trabajar, porque hay mucha gente que realmente ni pastores son y ven cómo traen a las ovejas para allá y para acá. Dios nos hizo un llamado a todos los pastores y déjeme decirle, no se excluya usted. Las ovejas tienen una gran responsabilidad de someterse a sus pastores. Ese es obedecer a Dios. Y cuando desobedecen, se sale de la cobertura de Dios y pues por ahí las va a agarrar el lobo y se las va a comer. Entonces, yo les decía, eso también tenemos que verlo porque es bien importante para nosotros. Miren, tenemos gran responsabilidad. Yo he visto, yo les compartí a los hermanos, miren, nosotros estamos rentando un lugar y pagamos cierta cantidad cada mes. Vino la pandemia fuerte y quiero decirles que Dios ha tenido un cuidado muy especial y les voy a decir por qué. No por lo sabio, no por lo bueno, no, simplemente porque hemos reconocido que Dios es el Señor de nuestras vidas y lo único que hemos hecho nosotros es obedecerle a Dios, someternos a nuestras autoridades, porque eso es primordial también, someternos a Dios primeramente, y es obedecer a Dios antes que a los hombres, también lo entendemos. Digo, yo creo que esta responsabilidad que tenemos es grande, hermanos, no es cualquier cosa, porque están por entregar 3 terrenos a 3 pastores, ¿verdad? Y estábamos comentando ese tema, y mire, todas estas situaciones, todo lo que Dios plasma en su palabra, es con el único propósito de que nosotros entendamos de las malas cosas que hicieron muchos reyes, de las malas cosas que muchas personas hicieron mal, empezaron bien y terminaron mal, ¿verdad? Y Dios plasma esto para que nosotros podamos ver que no somos perfectos, pero que sí podemos ser obedientes a todo lo que el Señor nos manda. ¿Por qué? Porque hay grande bendición, hay grande galardón cuando nosotros obedecemos, ¿o no es así? Claro que sí. Entonces sigo adelante, pero sí me entendió por qué me enojé mucho ayer y todavía estoy enojado, pero bueno, entonces le dice Samuel con así en molesto, ¿verdad? Dice, Saúl, ¿verdad? Locamente has hecho esto, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiere confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero, sino que Dios va a poner una persona de acuerdo a su corazón. ¿Y sabe quién era esa persona que Dios iba a poner? Que era de acuerdo al corazón de Dios, David, ¿verdad? El cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. O sea, en pocas palabras, no obedeciste. Probablemente, ¿verdad? Esa fue la prueba crítica de Saúl. Si la pasaba, o sea, si obedecía al Señor y sus mandamientos, su reino sería establecido. Pero como no obedeció, su reino se iba a perder. Así como Samuel le dijo, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Obviamente, Saúl no pasó la prueba de obediencia a Dios. Cuando vio Samuel no llegaba, abandonó el mandamiento del Señor, quiso ser sabio en su propia opinión y en vez de hacer las cosas, de obedecer,
desobedeció y ahí están las serias consecuencias de todo lo que pasó, ¿verdad? Entonces, precisamente él desobedeció el mandamiento para hacer lo que él quiso, ¿verdad? Después lo vemos repitiendo el mismo pecado en 1 Samuel 15, versículo 1 al 3, ¿verdad? Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. O sea, le está comentando: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cual subía de Egipto. Ve pues y hiere Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnas. Dios le ordenó a Saúl que destruyera a Amalec completamente. Los versículos 7 al 9 nos dicen lo que finalmente Saúl hizo. Qué tremendo, ¿verdad? A pesar de lo hecho, de que Dios le había dicho muy claro a Saúl que tenía que destruir completamente a Amalec, no llevó a cabo sus mandamientos de Dios, no. O más precisamente, lo ejecutó solamente hasta el punto donde mejor le parecía a él y también al pueblo, juntamente. Así que destruyeron lo que les parecía más despreciable, pero escuche, pero salvaron lo que consideraron más conveniente. Sin embargo, eso no es obedecer. Obedecer a Dios no significa el hacer su voluntad parcialmente, hasta el grado donde te guste más, sino que es hacer, escucha, lo que Dios te ha ordenado exactamente y completamente. Qué tremendo, ¿no? Dice, como dice también la Escritura en Jeremías 48, versículo 10. ¿Qué dice? Mire: maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. Obediencia es hacer lo que Dios te ha ordenado, ya sea a través de su palabra escrita, como el caso de Saúl, mediante revelación. El llegar al grado de hacer algo que Dios no ha dicho nos hace desobedientes y acreedores a una gran sanción. ¿Por qué? Por rebeldes, por necios, ¿verdad? Aunque eso que hagamos sea en el nombre del Señor. El Señor no quiere que nos ocupemos en hacer nuestras cosas para Él. Más bien quiere que seamos siervos obedientes, trabajando exactamente, escuche, más, ¿verdad? Trabajando lo que Dios nos está pidiendo, ¿verdad? Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, o sea, de lo maldecido, para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Así dijo, para hacer sacrificio a tu Dios. Ya no era su Dios, ¿verdad? Y el pueblo quería hacer sacrificio, pero no querían obedecer. Queremos la bendición, pero no queremos obedecer. Y eso no es obedecer a Dios. El pueblo quería sacrificio. Lo voy a dejar aquí porque hay muchas cosas que tenemos todavía que ordenar en nuestra vida. Y le quiero decir esto: muchas veces nosotros somos muy buenas personas, ¿verdad? Mamá y papá probablemente te ordenan que hagas algo. Probablemente te dicen: ¿sabes qué, hija o hijo? Quiero que te pongas a barrer y trapear. Está bien, papi, está bien, mamá. Pero tú dices: no, mejor voy a limpiar las ventanas y voy a lavar los trastes. No está mal,
pero no es lo que se te ordenó. ¿Sí me doy a entender? Por eso es importante, de acuerdo a la Escritura, Romanos 1, Romanos 12, 1 y 2. Vamos a leerlo. Quiero que seamos muy bíblicos. Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, o sea, la palabra de exhortación. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, escuche por favor, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, escucha, la buena voluntad de Dios, agradable y la perfecta. Lo que Dios te pide, eso es lo que tienes que hacer. Lo que Dios te pide, lo que Dios te ordena. Ahora, déjame decirte, en Mateo 7 hay una palabra donde Dios nos exhorta de una manera fuerte. Y dice así Jesús: no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego dice, mire, muchos, oye, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos. Y dice que va a llegar el momento en que el Señor les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué importante, escucha, jovencito y jovencita, líder, y nosotros como pastores, conocer perfectamente la voluntad de Dios y hacerla. Esa es obediencia. No es lo que se te ocurra, no es lo que tú quieras hacer, sino lo que Dios te ordena que hagas, eso haz. Porque si no haces la voluntad de Dios, puede que no recibas el galardón. ¿Y de para qué sirvió tanto tiempo? ¿Verdad? Desperdiciaste tanto tiempo. Yo creo que es tiempo de que entendamos y busquemos, conozcamos la voluntad de Dios y hagamos la voluntad de Dios. Es tiempo, hermanos. No podemos, escuche lo que le voy a decir. Hay un dicho mundano, un proverbio mundano: no tenemos el derecho a equivocarnos. Escuche. ¿Que nos podemos equivocar? Sí, pero no podemos darnos ese derecho para equivocarnos una y otra y otra y otra y tropezando con la misma piedra. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar, vamos a clamar a Dios con todo nuestro corazón. Bendito Dios y Padre nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, he compartido tu palabra de obediencia. Yo te ruego, Dios, que tú selles esta reflexión, esta palabra en los corazones de mis hermanos, de mis hermanas y de aquellas personas que nos están viendo y escuchando por el internet. Que tú, bendito Dios, nos hagas reflexionar a todos, Señor, que obedecer a medias no es obediencia. Por eso, mi Dios, te ruego con todo mi corazón que tú nos enseñes a ser ordenados en todo lo que tú nos pides para poder ser obedientes, Señor. Gracias, Dios, por esta preciosa congregación. Gracias por mi hermano Felipe. Gracias por su esposa, sus hijos, sus hijas, sus nietos. Los pongo en tus manos, Dios, por la tía Pina, por su mamá que está postrada, Señor, que tú le des fuerza, que tú le ayudes, que tú les bendigas grandemente, Señor, a Tirso, a Gloria, a todos sus hermanos, hermanas. Te pido, Señor, que les fortalezcas, que les bendigas, Señor, y que sean levantados por ti, Padre, también poniendo la vida de Sara en tus manos, la vida de su mamá, de su papá, toda su familia la ponemos en tus manos. Sí, mi Dios, también te pedimos por Mari Ortiz, que tú la bendigas, que tú le des la sabiduría, que tú le des, mi Dios, el discernimiento, que le des la fuerza para que siga continuando adelante. Ella pide oración y tú has escuchado, mi Dios, antes que ella hablara, lo que hay en su corazón. Ponemos en tus manos sus hijos, su nuera, su negocio, su carrera,
Lo ponemos en tus manos, también ponemos a Dora en tus manos, Señor, tu sierva, Señor, para que tú la sigas bendiciendo, le sigas fortaleciendo, le sigas levantando con poder, mi Dios. Y también, Dios, por Armando, Luciana, por Florencio, por Cintia, por sus hijas, por sus trabajos, por las decisiones que van a tomar, también que tú seas, mi Dios, el que hables, que le pongas en sus corazones, Padre. Por Anita, por su esposo, sus hijas, su hijo, ponemos en manos tuyas, Padre Celestial, mi hermano Elías, Ollita, su familia, su trabajo. También, Dios, por la vida de Oscar, por la vida de su esposa Viri. Señor, bendíceles y ayúdales para que cumplan el propósito por el cual están aquí, Señor. Gracias, Señor, también por la vida de mi familia, mi esposa, mis hijos, mis hijas. Están en tus manos, mi nieta también está en tus manos, Padre Celestial, y por todas las personas, Señor. Oramos por todas las personas, mi Dios, que se congregan aquí, que son parte de esta iglesia. Oramos por ellas para que tú les bendigas, Señor. Toda la gloria y la honra y la alabanza es para ti, Señor. Gracias por el problema, por esta situación que tenemos en la familia Ramírez López, Señor, que ya pronto termine, Señor, y haya un buen arreglo, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. La gloria y la honra es para ti, Señor. La familia Guerra Jotar la pongo en tus manos para que tú, mi Dios, obres en la vida de Anuar, que tiene problemas de ese problema, Señor, de Parkinson, por su hermano José Alberto, por Arturo, Ramón, Padre, y por sus hermanas, las pongo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. La honra y la gloria sean siempre para ti, en el nombre de Jesús. Nuestros hermanos que están pasando por enfermedades también, Señor, la familia Sánchez González, por todos ellos te pedimos, Dios, por todos los hermanos que pasan en la situación económica fuerte. Señor, sabemos que tenemos un Dios poderoso, un Dios que suple todas nuestras necesidades cuando nosotros somos obedientes a ti, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús, los diezmos y las ofrendas están en tus manos, Dios. Bendice al dador alegre. Sea, mi Dios, tu bendición sobre tu pueblo. Gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.